darles la bienvenida a nuestro primer capítulo de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Muchos me han preguntado ¿y cómo nació este programa? Quisiera contarles, desde muy joven tengo una vocación social que me llevó con el tiempo a ser alcalde de dos grandes comunas, La Florida y Santiago. Allí aprendí, entre otras cosas, que lo más importante para resolver los temas que aquejaban a mis vecinos era el trabajo en equipo, junto a los gobiernos y a los parlamentarios de todos los sectores y de todas las miradas, como también junto al mundo empresarial y social, entre otros. Fue esto lo que me llevó, después del estallido social, en noviembre del año 2019, a realizar una serie de reuniones en mi casa entre el mundo político y el mundo empresarial, con el único objetivo de romper las desconfianzas, de crear un ambiente propicio para un diálogo humano, franco, abierto, desde las legítimas diferencias que permitieran con el tiempo encontrar puntos de encuentro que permitan dar respuesta a esos problemas que hicieron que millones de chilenos salieran a las calles. Pero como ustedes saben, en enero de este año, esas reuniones salieron a la luz pública y para algunos generaron suspicacias o distintas interpretaciones que yo de verdad comprendo. Pero yo quisiera preguntarles hoy, al comenzar este programa, ¿cuántos piensan como yo que al menos hoy estamos en un punto similar en los temas sociales que aquejan a los chilenos que previo al estallido social? Y es por esto que hoy se requiere más diálogo que nunca entre todos aquellos que lideran nuestra sociedad, pero también con la participación de la sociedad civil, de todos ustedes, de los expertos, para buscar un encuentro de iniciativas, propuestas novedosas, distintas, que respondan a esos problemas que generaron esa rabia, esa frustración y que la siguen teniendo millones de chilenos. Ese es el deber que tenemos que poder abordar. Y este espacio está abierto para todos aquellos líderes políticos, empresariales, que quieran ser copartícipes de este nuevo encuentro, de este nuevo diálogo. Y es por eso, cuando en el último tiempo, mis más cercanos, en especial mi familia y mis 4 hijos, me han preguntado ¿y por qué me meto en la pata de los caballos de nuevo? Yo les digo, porque se requiere más diálogo y un diálogo distinto. Pero ya es hora, empecemos con más motivación que nunca. Los espero. El tema que hoy nos convoca en nuestro primer capítulo es, por seguro, la mayor preocupación que tenemos todos nosotros: la seguridad. Aquella sensación de temor que nos embarga cuando salimos de nuestra casa a trabajar, a estudiar, y especialmente cuando volvemos a nuestros hogares en la tarde-noche. Y para hablar de esto tenemos a 4 grandes invitados. Catalina Merz, economista de la Universidad Católica, exdirectora de la Fundación Paz Ciudadana y directora de empresas. Hola Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bienvenida a estar con nosotros. Gracias. Catalina, este programa, como decíamos, es un diálogo respetuoso, humano, y queremos partir de lo humano. Entonces, tenemos que preguntar un poquito, igual que puede al resto. Cuéntanos algo de ti, de tu parte familiar, casada, tienes hijos. Soy mamá de 3 hijos, de 20, 18 y 16 años, divorciada y familia alemana del sur, que se me nota, ¿no? Así que muy marcada por esa realidad, ¿no es cierto?, de llegar a Santiago, la gran capital, como familia sureña. También he sabido por ahí que eres muy deportista, incluso a nivel ya competitivo mayor. No, siempre he hecho algún deporte, ahora estoy corriendo en cerro, sí, haciendo trail run, sí. Bueno, gracias Catalina por poder conocerte un poquito más. Y ahora está con nosotros Raúl Soto, abogado, diputado del PPD y expresidente de la Cámara. Raúl, de verdad un gusto tenerte con nosotros hoy día acá, en nuestro primer programa, y saber un poco más de ti.
No, muchas gracias por la invitación, Pablo. Saludar a todos los invitados panelistas, desearte éxito en el programa. Bueno, llegué a los 29 años a la política después de una larga y tortuosa carrera de Derecho en la Universidad de Chile, después de un tiempo ejerciendo de manera privada, con alguna experiencia también en el ámbito de lo público durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. Mi segundo periodo ya como parlamentario, un hijo de 7 años, maravilloso, que a través de él veo la vida de forma distinta y creo que con una perspectiva distinta también. Tuve el honor de haber presidido la Cámara el primer año de este periodo legislativo, el 2022. Fue un proceso duro, post-proceso constituyente y los fracasos que implicó. Y un escenario muy convulsionado donde justamente el diálogo, que es el titular de este programa, ayudó mucho quizás a tratar de generar condiciones para encauzar el país, y creo que en estos momentos se sigue requiriendo mucho. Muchas gracias, Raúl. Aquí estamos con Jorge Alessandri, abogado, también diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Y muchas gracias, Pablo, por la invitación. Nada, un gusto tenerte con nosotros también, Jorge, y saber un poco más de ti. Ahora, ese Jorge Garrido, ahora el Jorge... Bueno, primero honrado de estar en el living de Salaquet, o en este programa, en este llamado al diálogo. Yo siempre he sido un gran defensor y dedico mucho de mi tiempo en la política justamente al diálogo, a establecer, abrir puertas, a tener este tipo de reuniones. Soy casado, tengo 3 hijos pequeños, abogado, vengo un poco del mundo del emprendimiento, pero concejal también por la comuna de Santiago. A los 29 años me tocó un tremendo alcalde, cuyo apellido empezaba con Z en la municipalidad. Y después de eso siempre ligado al mundo político, pero también ejerciendo un poco la profesión, emprendiendo y ahora tratando de sacar a Chile de un momento que para mí es difícil. Chile está pasando por un momento difícil y o nos juntamos todos y vemos formas de sacarlo, o Chile sigue por un camino muy, muy complicado, a mi juicio. Bueno, Jorge, gracias por tus palabras y por esa invitación a dar más fuerza a este programa. Y bueno, aquí nos acompaña Ricardo Mewes, empresario y actual presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, el gran gremio de los empresarios. Ricardo, un gusto estar con nosotros hoy día y también preguntarte un poquito más por tu persona, porque te conocemos mucho, pero ¿qué hay detrás del personaje? Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Saludar a la Cata, a todos los panelistas, a Jorge, gran diputado también. Y bueno, yo tengo también un gran orgullo de dirigir a un gremio como la Confederación. Antes estuve en la Cámara Nacional de Comercio. Tengo 7 hijos, todos ya prácticamente profesionales, me quedan 2 nomás en la universidad. Y orgulloso de ser empresario. La verdad es que si hay algo que he dedicado toda mi vida es a ser empresario y a ser dirigente gremial, algo que me imagino que, al igual que la política, a uno le llena el corazón, porque realmente uno cree que puede dar un granito de arena por nuestro país. Y al igual que lo que decía Jorge, ¿no es cierto?, yo pienso que podemos, a través de un diálogo distinto, un diálogo con convicción, no necesariamente con la mirada de llegar a acuerdos, pero sí conversando, cómo ir realmente avanzando en distintas discusiones, uno realmente puede construir un país mejor, que es el que Chile se merece. Así que feliz de estar aquí contigo en este programa y desearte todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y como vamos a hablar de seguridad, creo que esto es un tema de todos nosotros. Si hay alguno de ustedes que haya vivido alguna situación de inseguridad, algún acto delictivo en lo personal, en lo familiar, y si lo quisiera compartir para que todos quienes nos ven, nos escuchan, nos encantaría poder escucharlo. No sé si hay alguien que... Bueno, me tocó hace algunos meses atrás
iba a las 6:50 de la mañana camino a dejar a mi hijo al colegio y me llama un periodista de un canal que había sabido de que habían asaltado a Gustavo Alessandri, el alcalde de Zapallar, violentamente en su casa. Él es hijo de mi hermano mayor, es sobrino mío, y fue un asalto muy violento con un grupo de personas que entraron a la casa de él y la de al lado en un condominio, golpearon a los padres frente a los hijos. Y eso fue increíblemente duro. Obviamente dejé de lado mi día y partí a verlo al hospital donde estaba, en Quintero. Y yo diría que todavía la familia se está recuperando de ese golpe. Fue muy, muy impresionante por la violencia, por lo mínimo del robo, porque mucha violencia, muchas personas para robarse un computador, un reloj, cosas con un valor muy menor, pero algo que no se estaba acostumbrado ni en las grandes ciudades, ni en las pequeñas comunas, balnearios, como puede ser Zapallar. Por suerte, la buena noticia y la esperanza es que todos los que entraron ese día hoy día están cumpliendo condena en la cárcel. Qué bueno, y aprovechamos de aquí mandarle un gran saludo a Gustavo, a quien también conocemos, gran alcalde de Zapallar, y que siga con fuerza luchando justamente, entre otras cosas, contra la delincuencia. No sé si alguien más quiere contarnos algo. Bueno, en mi caso podría escribir un libro, Pablo, porque me ha pasado un poco de todo, entre asaltos a trabajadores, secuestros de trabajadores, pero hay uno que me gustaría que contarte por la violencia también que tuve, que es algo que me pasó a mí y mi familia. Hace algunos años atrás, yo era presidente de la Cámara Nacional, entraron 5 personas encapuchados a mi casa, asaltaron, le pegaron a mi señora, tenía un hijo, la persona que trabaja con nosotros también. Un acto muy violento, un poco lo que le pasó a tu sobrino Jorge. Y hasta el día de hoy eso se recuerda. Y déjeme mostrarle, porque si una de las cosas que causa frustración es que este papelito, que es de la Fiscalía, ahí para que se pueda ver en la cámara, bueno, resulta que el fiscal nunca llamó por teléfono, nunca investigó y nunca pasó nada. Y probablemente hoy día está archivado en el baúl de los recuerdos de la Fiscalía de San Bernardo. Es parte de los problemas que tenemos con la justicia en nuestro país, es parte de los problemas que tenemos de la delincuencia en nuestro país. Y yo creo que es algo para que Raúl, Jorge tomen nota, porque creo que tenemos que seguir avanzando. Se ha avanzado bastante en materia de leyes, ¿no es cierto?, en ese sentido, pero yo creo que nos falta todavía seguir avanzando muchísimo más. Les agradezco compartir esta experiencia con nosotros y yo creo que cuando hablamos de seguridad no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de la vida de las personas y estoy seguro que para nosotros es la vida posiblemente de nuestros hijos, nuestra familia, lo más doloroso. Así que vamos a poder ahora dialogar sobre este tema, pero antes tenemos que irnos a una pausa, ¿ya?, para seguir después con diálogos distintos. Gracias por compartir tanto su parte personal como esta experiencia. Estamos de vuelta en nuestro primer capítulo de Con Diálogos Distintos, el cual pueden ver y escuchar a través de las distintas plataformas de Radio Agricultura. Nos acompañan desde el mundo empresarial Catalina Mertz, directora de empresas, y Ricardo Mewes, presidente de la CPC. Y también 2 grandes diputados, Raúl Soto del PPD y Jorge Alessandri de la UDI. Y bueno, como estamos hablando de la seguridad, quisiera decirles y contarles que una característica de este programa va a ser siempre ir a escuchar a la ciudadanía, qué siente, qué le pasa, qué nos dice, para desde ahí generar la conversación. Así que veamos qué nos dicen. Si ustedes tuvieran que decirle a las autoridades, pedirle algo, ¿qué le pedirían a las autoridades? La verdad que es más seguridad que lo que necesitamos,
que se ponga más mano dura también. Yo creo que todos estamos ahora con ese miedo de salir y no sabemos si vamos a volver a la casa. Los robos ahora son más violentos, hay más violencia a la hora de cometer delitos. O sea, antes podían robarte el celular y ya, ahora te pueden llegar a matar, digamos, por robarte el celular. Entonces, yo creo que eso, es como que el nivel de violencia ha aumentado. Y dime, en el trayecto permanente que tienes que hacer todos los días desde tu casa a tu trabajo, la sensación de seguridad es muy baja, debido a que yo salgo a las 6:30 de mi casa, por ende está todavía oscuro y corro peligro de ser asaltada. Es bastante el miedo. Debo tomar hartas precauciones. Si tú tienes que decirle algo a las autoridades, dejar de llenarse de palabras y tomar acción. Y realmente la inseguridad afecta a todo, independientemente de la nacionalidad que uno pueda o no pueda tener. Y donde tú vives, en tu barrio, ¿cómo es la seguridad ahí? Igual en las noches patético, porque realmente yo vivo en un piso 3 y realmente ahí tenemos visibilidad a toda la calle y todas las noches siempre pasa algo raro, siempre hay robos, siempre hay un Oxxo que viven robándolo. ¿Y tú sientes que esta inseguridad de la cual estamos hablando, tanto en tu barrio, cuando te trasladas al trabajo, ha aumentado en el último tiempo? Sí, ha aumentado de forma exponencial. No te podría decir en qué momento ocurrió el cambio, solamente llegó. Y esto tú me dices te obliga a veces a encerrarte en tu casa, o sea, ¿has perdido esa capacidad de disfrutar el barrio, disfrutar con tus vecinos? Por supuesto, no puedo salir, mira, tengo que encerrarme a las 10, 9 de la noche. ¿Y cuáles son los otros problemas que ustedes conversan entre los vecinos que hoy día más les afecta? La calidad de vida yo creo que es más que nada la poca seguridad, porque si usted ve las noticias, por lo general los asaltantes son niños, son muy jóvenes. A mí me pasó en una locomoción que yo venía y porque un chico, según él, otro lo miró mal, sacó una pistola. Yo venía en la locomoción en el primer asiento y tuve que correrme hacia atrás, porque no me podía bajar, la micro venía en marcha. La verdad que para mí fue muy importante poder escuchar a los vecinos, escuchar a la gente, pero básicamente le quiero compartir a ustedes una sola cosa, una sola idea. Y es que ellos piden más acción, más programas, proyectos concretos que puedan superar esta sensación de inseguridad que están viviendo y lo esperan de ustedes. Ustedes son los protagonistas de este programa. Y de ustedes depende, quienes lideran hoy día nuestro país, el que puedan salir adelante proyectos, programas, cosas concretas que de verdad le terminen con este temor y que la gente tenga una mejor calidad de vida. Así que comencemos y... Ricardo, vamos. Mira, yo creo que una de las cosas importantes que hoy día uno podría proponer, que por lo demás existe la tecnología, y particularmente en países europeos, y esto lo hemos visto en España, es la utilización de herramientas como por ejemplo el reconocimiento facial, para poder distinguir cuando hay delincuentes que sabemos que están condenados. Las policías y carabineros detienen 15, 20 veces a delincuentes y tú los ves de nuevo en un centro comercial, en un estacionamiento, en distintas partes. Si hay reconocimiento facial es más fácil, y eso sumado a una inteligencia adecuada, es más fácil que Carabineros entonces pueda ir y detenerlos, y sirve como medio de prueba también para que no los dejen libres. Hay un nivel de frustración, Pablo, en Carabineros, en que todo este trabajo que se hace, bueno, al final no sirve de mucho si es que estos delincuentes no quedan en definitiva condenados, ¿ah? Porque las pruebas de repente no son suficientes para un juez. Tenemos un sistema, a mi juicio, bastante garantista. Entonces, si no son pruebas muy contundentes, esa persona va a seguir delinquiendo. Y eso es lo que frustra a las policías y a las personas, porque los tienen identificados, los conocen, los ven cuando cometen estos delitos. Catalina, bueno, tú te cargo de seguridad, de Sí. Nación Paz Ciudadana, ¿qué te parece esa idea o no sé? Sí, yo creo que hay hartas, o sea, hay falencias en compartir información histórica. De hecho, Paz Ciudadana propuso el Banco Unificado de Datos, la primera en el 97, o sea, llevamos mucho tiempo en que las instituciones no comparten información, no lo usamos para hacer análisis criminal, identificar estos patrones, por lo que yo creo que sin duda hay muchas tecnologías y mejoras que se pueden hacer
pero tienen que alojarse en organizaciones que sean capaces de adoptarlas. Entonces, yo creo que esa es una muy buena idea la que plantea Ricardo, pero yo me quiero detener en una cosa que dijo una de las entrevistadas, que eran niños. Cuando uno analiza todas las posibles intervenciones, habiendo hartas cosas que hacer, lo más costo efectivo es la prevención temprana, pero focalizada. Es decir, no es hablar de educación en general, deporte en general, sino que cómo yo detecto y abordo de manera concreta, con programas bien diseñados y bien implementados y con los presupuestos que se requieren, a esos jóvenes que ejercen conductas violentas tempranamente. Como decía un académico especialista hace mucho tiempo, una frase de él, no es mía: no luches contra los cocodrilos, sino que drena el pantano. Es decir, enfocarse tempranamente en esos factores de riesgo te permite. Son pocas personas, o sea, si pensamos, la suma de policías más fiscales serán unas 110.000 funcionarios, tenemos 55.000 personas en las cárceles. Saca la cuenta cuántas personas criminalmente activas hay en Chile. Son pocas. Las personas que realmente tienen alto riesgo de entrar a esas carreras son pocas, por lo tanto es abordable. Pero hay que hacer las cosas bien, hay que anticiparse y poder ejecutar estos programas basados en evidencia. Raúl, ya tenemos 2 ideas en la mesa. Sí, yo separo la discusión en 2 niveles. Creo que primero el diagnóstico está claro. Estamos en una crisis de seguridad sin precedentes en la historia del país. Es gravísimo. Yo creo que estamos en un punto de inflexión y la gente que uno escucha ahí que tú estabas reporteando, Pablo, es lo mismo que nos dicen a nosotros en los distritos, ¿no? La gente ha tenido que ir cambiando sus conductas. Hoy día ya uno no habla por celular en la calle, va al trabajo, va a estudiar y tiene que andar precavido, con cuidado, porque sabe que los delitos son más violentos. Más que el problema de la cantidad de delitos, el problema es la violencia y la gravedad de esos delitos. Es decir, por muy poco menos, hoy día tú puedes tener una consecuencia fatal. Y eso está vinculado evidentemente a la crisis de migración irregular, las nuevas formas delictuales, el crimen organizado transnacional. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos, creo yo? Por un lado, y este es el nivel, yo diría, de mediano, de largo plazo, enfrentar el problema de fondo, ¿no? Modernizando las instituciones, porque yo estoy de acuerdo, hay que hacer mucho más, pero la verdad que si uno ve en materia legislativa, en materia de política pública, incluso en materia presupuestaria, en los últimos años ha habido un enfoque en materia de seguridad sin precedentes en nuestro país también. El problema es que el Estado de Chile estaba tan atrasado en esta materia, ¿ya? Tan desorganizado, tan poco modernizado, y se encontró con un crimen organizado con mucho poder económico, de fuego, de organización, y por lo tanto tuvimos que ponernos al día sobre la marcha. Entonces, por un lado, modernizar las instituciones, ¿ya? O sea, tener más y mejores policías. Eso implica recursos, eso implica facultades, eso implica revisar nuestras normativas como se ha estado haciendo, un ministerio público más empoderado, con más recursos humanos, profesionales, con más especificidad respecto del tema del crimen organizado. Estamos legislando el tema de la Fiscalía Supraterritorial, por ejemplo, y finalmente también un poder judicial que creo que necesita un cambio y una modernización. Yo creo que nuestro país requiere una nueva reforma procesal penal, una cirugía mayor en esta materia. Hay que abrir una discusión a ese respecto, no solamente por el tema de si es más o menos garantista, sino que yo creo que hay un problema de legitimidad, bueno, que afecta a todas las instituciones, pero que en materia judicial es especialmente preocupante, porque cuando la gente no siente que el sistema judicial la está defendiendo cuando es víctima de un delito, estamos en un grave problema y yo creo que hay que actuar rápido y bien. Jorge. Clave todos los puntos, Pablo, lo que decía Ricardo respecto al reconocimiento facial. Si lo llevamos a un proyecto de ley que estamos viendo hoy día, la Agencia de Protección de Datos. Yeah. ¿Y cuál es la discusión ideológica que llegábamos al final con Carolina Toá? Poníamos el ejemplo de un pedófilo que es detenido 5 veces por el mismo delito, es condenado por 14 años, cumple condena, sale de la cárcel, y tú lo ves que está, porque hay un registro nacional de pedófilos, que está paseándose por afuera de un jardín infantil. Si nosotros tuviéramos nuestros hijos en ese jardín infantil, ¿nos gustaría saber que está merodeando un pedófilo por afuera? Por supuesto que sí. La pregunta al gobierno en la mesa de la Comisión de Seguridad era, mire,
Este señor ya cumplió con la sociedad su castigo. Cumplió los 14 años, salió libre. ¿Le puedo hacer algo yo? ¿Puedo llamar a una patrulla de carabineros que le pregunte por qué está ahí? ¿Puedo poner un vehículo municipal que lo siga en este merodeo? ¿Puedo compartir con la base de datos de las cámaras de seguridad del jardín infantil el hecho que él es un pedófilo condenado, cumplido? La opinión del Ministerio del Interior es que no, porque él ya cumplió su deuda con la sociedad. Lo mismo en los centros comerciales. Si tú tienes la lista, me ha tocado ir a los centros comerciales, muchos de ellos tienen póster en papel, otros en digital, de los 50 mecheros más habituales de la región metropolitana. Si entra uno de esos mecheros, que le salte en el computador al centro comercial, hoy día no es legal. Que le pongas un guardia a seguirlo, no a preguntarle nada, a seguirlo a 10 metros para que se sienta al menos identificado, tampoco es legal. Y en Chile somos un país tremendamente legalista. El tema de la seguridad es una cadena. Cárcel, Ministerio Público, policías, tecnología, compartir datos, decía Catalina, y para eso mi propuesta concreta es que tengamos fuerzas de tarea, como en Estados Unidos. No puede ser que acá te detenga impuestos internos por una cosa un día, PDI por otra. Imagínate si en la Araucanía un camión con robo de madera le cayera el Estado completo en un control. Impuestos internos, la unidad de análisis financiero, migraciones, aduanas, carabineros, la PDI, una fuerza de tarea de 8 agentes con placas distintas que lo fiscalizara cada uno en su tema. Esa persona temería al Estado de Derecho chileno. A ver, antes de... Raúl, de alguna forma han hablado del gobierno y está en un partido, parte de una coalición de gobierno, no sé, ¿cómo...? Perdón, con Raúl presentamos juntos una propuesta respecto a las aplicaciones. Varias iniciativas que son transversales. De hecho, lo que plantea Ricardo, que es el tema del reconocimiento facial o biométrico en los aeropuertos, es un proyecto que se está trabajando, que presentamos como bancada y que el gobierno está patrocinando, digamos, y por lo tanto eso debiese empezar a aplicarse. Y eso sin duda que ayuda mucho también. Las nuevas tecnologías contribuyen a esto. Ahora, yo estoy de acuerdo en todo lo que acá se ha mencionado, ya en cómo tenemos un sistema eficiente de compartir información entre las distintas entidades del Estado, cómo avanzamos en complementar los esfuerzos de las policías, con, por ejemplo, con las guardias, policías municipales, regionales, privadas, pero acá hay que entender que el momento de crisis que vivimos, y acá voy al otro nivel, primero hablé de verdad lo que hacemos en el mediano largo plazo, pero yo creo que dada la gravedad del momento que vivimos, requerimos medidas en el corto plazo también. Yo los llamo medidas de shock, una medida de impacto, si no inmediato, en el cortísimo plazo, para que la gente diga, bueno, acá se está actuando de verdad con mano dura y se nos va a resguardar más desde el Estado. Por ejemplo, presentamos un proyecto de iniciativa mía que de hecho Jorge también suscribió y que fue bien transversal desde parlamentarios, desde el Partido Socialista hasta la UDI, para ampliar el concepto de infraestructura crítica, que está todavía lamentablemente discutiéndose en el Senado y que yo creo que hay que ponerle sentido de urgencia. Porque mientras tanto resolvemos el problema de cómo financiamos más policías, ¿ya? Más carabineros, mejor remunerados, más preparados, con mejores elementos tecnológicos, ¿verdad? Mientras tanto llegamos a un punto de eficiencia en términos de la cantidad de policía y la calidad de policía que necesitamos para enfrentar esta crisis. Bueno, vamos a necesitar complementar esos esfuerzos, por ejemplo, con contingente militar para infraestructura crítica, y nosotros estamos diciendo, ojo, que a lo mejor nos quedamos cortos con la infraestructura crítica y hay que pensar también en que el Estado tenga al menos la facultad, en caso de que sea necesario requerir de ella en un momento grave, para que sean usados en zonas urbanas y rurales, ¿no? Para justamente ir en apoyo, con la debida preparación, con el respeto a la normativa internacional de derechos humanos y todo lo que dentro del contexto de una democracia y un Estado de Derecho, ¿verdad?, corresponde. Pero yo creo que eso es necesario, ¿ya? Y segundo, y aquí termino otra idea, se ha ido avanzando en aumentar el presupuesto en materia de seguridad. Para el presupuesto de este año fue 5,7% impulsado por el gobierno, un aumento considerable, pero dado la gravedad de la crisis
Y dado el atraso que tenía el Estado, sigue siendo insuficiente y cualquier esfuerzo que se haga va a ser insuficiente. Planteamos en su momento, por ejemplo, la posibilidad de recurrir al 2% constitucional de manera excepcional para contar con una cantidad importantísima, grande de recursos a inyectar ahora ya para avanzar de manera más rápida en todas estas materias. Catalina, ¿qué te parece la acción del gobierno concretamente y también del mundo parlamentario? Pues, Ricardo, con respecto al tema de la seguridad. O sea, me gustaría comentar lo que tú planteas en términos de una... O sea, yo creo que si hay algo positivo de este momento es que se está tomando en serio el tema y efectivamente pensar en medidas concretas de shock que puedan servir, pero mi preocupación es dar más plata para seguir haciendo lo mismo. A mí me tocó ver, ¿no es cierto?, el fortalecimiento del Ministerio Público hace hartos años en que se quería seguir replicando un modelo antiguo. La actividad delictiva tiene patrones súper evidentes, ya sea la delincuencia común, 80% de los delitos ocurren en ciertos espacios, en la delincuencia organizada son bandas que también se pueden predecir, ¿no es cierto?, cómo ocurren. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es que no incluyamos nuevas exigencias a cambio de esos nuevos recursos. O sea, todavía no logramos que el patrullaje focalizado en puntos calientes sea una práctica cotidiana por parte de la policía, cuando sabemos hace años que eso es una práctica que ahorra muchos recursos. Entonces, avanzar en mayores presupuestos, pero tenemos que hacer, no para hacer lo mismo, tenemos que hacer cosas distintas. Sí, y en ese sentido, Ricardo, hay una agenda de trabajo hoy día entre el mundo empresarial, la CPC y el gobierno en materia de seguridad y algunos temas concretos, algo de lo que ha salido acá. Yo te diría que en general hay, a través de Paz Ciudadana, la Cámara Nacional tiene el observatorio, pero no hay algo que sea sistemático. Y yo quiero agregar otro punto adicional. Fíjate que veíamos algunas estadísticas hace una semana atrás. 81.000 personas ha contratado el Estado, que no sabemos dónde están. La Catalina hablaba del tema de los niños. Bueno, ¿por qué no se hace un esfuerzo con parte de esas personas para llevar de nuevo a los niños a las aulas, a las salas de clase? Porque cuando tú los sacas de donde ellos están viviendo, que está el narco ahí, a la vuelta de la esquina, bueno, claramente puede generar un impacto, primero, ¿no es cierto?, de educación positivo. Segundo, le estás dando otras herramientas a ese niño para su desarrollo y lo estás sacando de la cultura narco que tienen cooptado, ¿no es cierto?, esos espacios. Segundo, que el Estado intervenga en esos espacios. ¿Con qué? Con luminarias, con plazas, con mecanismos que permitan también que la gente que vive presa en sus casas, y lo veíamos también entre las entrevistas, gente que se esconde a las 9 de la noche, 10 de la noche, no puede salir. Bueno, que tenga ese espacio para recreación, para conversar entre los vecinos. Yo creo que también aquí el Estado tiene que ir interviniendo, como por ejemplo se ha hecho en La Legua. O sea, ahí hay lugares que podemos de alguna manera pilotear, ¿no es cierto?, que han tenido éxito. No todos, pero hay algunos que sí han tenido éxito. Entonces yo creo que aquí esto hay que mirarlo multisistémicamente para que realmente podamos avanzar, porque si no, yo comparto con Raúl, ¿no es cierto?, hay medidas de shock, sí, pero aquí de largo plazo tenemos que mirarlo esto como una cosa más Porque holística. tú hablaste del gobierno y también crees que el gobierno puede colaborar más con el mundo privado, trabajar más en conjunto. Tú que has estado en los dos mundos. Evidentemente, este programa, y uno también se aburre, no es para repetir 40 veces lo que pasó en el estallido social, quién votó todos los proyectos de seguridad en contra, cuáles eran los tweets que subían de Carabineros. Pablo Salaquet no nos convoca a su living para eso, ¿cierto? Estamos en la segunda mitad, que es buscar las soluciones. Lo que dice Ricardo tiene toda la razón, y yo diría una frase que lo grafica: si un niño se enamora de algo, se salva. Si un niño se enamora de un deporte, de un instrumento musical, de un libro, si un niño se enamora de algo, se salva. Y la tarea del municipio, que está más cerca del Estado, es mantener los colegios abiertos en la tarde. Porque ese niño va a volver a la casa, sus padres no van a estar porque no han vuelto de la pega, ya no es seguro salir al barrio, por lo tanto mantenerlo en los colegios con actividad extracurricular es una tremenda inversión. Por ejemplo, que los padres los puedan pasar a buscar ahí, en clases de música, en clases de deporte, en clases de literatura. Y también preocupa lo que decía Catalina,
más plata, 5, 6%, miles de millones para comprar nuevos autos verdes con blanco, con baliza y chaleco antibala. Si tú empiezas a escudriñar ese presupuesto y ves cuánto se gasta en inteligencia artificial, cuánto se gasta en reconocimiento facial, cuánto se gasta en que los patrullajes tengan un sentido apoyado por la tecnología para que estén en los puntos calientes. Al final depende de un alcalde proactivo, como Cristóbal Lira, por ejemplo, que tiene un software en que le dice a los carabineros o le recomienda: hagan los patrullajes en este lugar a esta hora porque son los puntos donde tenemos más delitos. Si no empieza a trabajar municipio, región, país, y entendemos esto como un sistema con las terapias de shock que dice Raúl Soto. Nosotros le mandamos a las aplicaciones una carta con Raúl Soto, PPD y UDI. Hagan 3 cosas, les dijimos: que la moto esté a nombre del señor que la va manejando, que cada vez que acepta un pedido tenga que poner un Face ID en el celular y que tenga un RUT chileno aunque sea provisorio. Nos contestaron que no, que era muy difícil y lo vamos a tener que hacer por ley y los vamos a tener que obligar. Una sola pregunta. Tú hablaste de que hay que poder medir las acciones. ¿Cuántos de los programas, de alguna forma, que hoy día se están implementando son medidos, según tu experiencia en la fundación y lo que tú ves hoy día? Muy poco, hay muy poca evaluación. Lo primero que quiero transmitir es que esto se puede hacer con éxito. 2, Chile no es distinto al resto del mundo, y cuando hacemos las cosas bien y adaptamos cosas que funcionan afuera, acá también resultan. Está el programa Lazos, por ejemplo, que incluso fue una franquicia que se hizo y que se adoptó acá y sigue teniendo buenos resultados, pero se hace bien con el presupuesto, con la fidelidad al diseño. Salvo eso, hay muy pocos programas evaluados y ahí tenemos una tremenda tarea de efectivamente seguir evaluando las cosas que sean y ajustarlas acordemente. Si tampoco nadie tiene ¿no es cierto?, las respuestas a todo, pero partir con algo que tenga altas probabilidades de éxito, recoger la información e ir evaluando y poder implementarlos mejor. Y ahí, Raúl, tú hablabas de inyectar más presupuesto, ¿no es cierto? Hablabas de toda la coordinación, todo lo que tú dijiste, y ustedes como parlamentarios, además de inyectar presupuesto, además de aprobar todo lo que tú acabas de decir, ¿concuerdas con esto de la evaluación? Sí, absolutamente. O sea, no solamente se trata de más recursos, ¿ya? Yo creo que se necesitan, ¿ya? Y todos saben, bueno, el mundo empresarial sabe que nada es gratis en la vida, ¿no? Y por lo tanto, si necesitamos más carabineros, hay que pagarle a esos carabineros. Si queremos mejorarle la remuneración a los carabineros, se necesitan recursos. Si queremos nuevo armamento, más tecnología, si queremos un sistema de inteligencia y de persecución de la ruta del dinero que sea eficiente, necesitamos dinero. Necesitamos modernizar el Estado y hacerlo eficiente, tener sistemas de evaluación y de ejecución que sean más adecuados para efectos de que ese dinero se invierta bien y logre mejores resultados. Por supuesto que sí también. Una cosa no quita la otra. Ahora, a mí me gustaría también plantear la siguiente reflexión. Yo creo que detrás del problema de la seguridad se requiere también un cierto pacto social que implica la contribución de diversos actores y no solamente la exigencia del mundo privado o incluso de la sociedad civil al Estado, ¿ya? Porque claro, es fácil exigirle a un gobierno de turno cualquier cosa, pero también tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros para contribuir? Más allá de una idea o de una propuesta, en lo concreto, ¿no? ¿Cómo? Si necesitamos más recursos del mundo privado, el mundo empresarial también, entendiendo que su función en el país y en la sociedad no es solo producir, generar crecimiento económico, sino que también bienestar social, puede hacer un aporte mayor allí también. Por ejemplo, abriendo la puerta a la posibilidad de un pacto fiscal que incluya con objetivos claros, como es financiar una salida a la crisis de seguridad, ¿verdad? Una conversación que nos permita de alguna manera destrabar discusiones que hoy día están lamentablemente muy trabadas y que nos tienen un escenario de paralización que es muy difícil de romper hoy día. Pacto fiscal, reforma de pensiones. Hace aludido, Ricardo, ¿verdad? aquí. Evasión y elusión. Aquí se nos fue la seguridad al pacto fiscal. Esto lo hemos conversado. El diputado Soto muy rápido. El diputado Soto muy rápido. Sí, no, aprovechó un tema. Está muy bien, pero hay que recoger el guante. Mira. A ver, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, aquí hay que hacer
Y lo que hace un empresario, Raúl, es administrar los recursos que tiene, y cuando tiene pocos recursos tiene que ajustar los gastos. Y eso tiene que ver hoy día mucho con la administración del Estado. Por eso yo hice alusión a los 81.000 funcionarios públicos que ha contratado el Estado y que no sabemos dónde están esos funcionarios públicos. Segundo lugar, hemos planteado, nosotros hicimos una propuesta el 2 de enero de este año, en el cual, por un lado, decíamos y le planteábamos al ministro Marcel, bajar la tasa a las empresas para equipararnos y ser más competitivos con los países OCDE, pero a su vez subir los impuestos a los retiros de las utilidades y a los retiros de los dividendos de los empresarios, o sea, en el fondo somos las personas naturales las que estamos pagando para compensar lo que hay. Pero tú tienes también un 20% de evasión de IVA, que impuestos internos, ¿sí? Y yo espero ahora que con el cambio que se hizo, ¿no es cierto?, en impuestos internos, realmente haya una rebaja a esa evasión de IVA que es brutal. Hay programas mal evaluados, entonces hay un montón de plata circulando que con creces, ¿no es cierto?, te servirían para cubrir todas estas demandas que están. Y por otro lado, y esto lo vi la semana pasada, fíjate que hay un tema que no se ha hablado mucho. Licencias médicas fraudulentas, 1.2 puntos del PIB se gastan anualmente por ese concepto. Entonces yo digo, uno le pide al Estado, sí, porque el Estado tiene el rol de fiscalizar todas estas cosas y de ir por esos recursos. Y por otro lado, déjame decirte que el sector privado gasta más de 2.000 millones de dólares en seguridad. ¿Por qué? Porque, y la Cata lo sabe, en los centros comerciales, los supermercados, los lectores de patentes, en los centros de distribución, guardia de seguridad aquí, guardia de seguridad allá. No te olvides que hace poquito tiempo querían que las empresas mineras tuvieran guardias de seguridad armados. Transporte de valores. Entonces, hay una contribución también. Yo comparto contigo, y yo no tengo ningún problema en discutir este tema nuevamente, sí, pero creo que hay que convenir en que hay un aporte del sector privado potente, sí, en esto, y yo creo que podemos seguir en la discusión, claro, pero nos desviamos aquí, Pablo, del tema que nos Oye, a ver, si la idea es que discuta, si yo aquí estoy, dale. Tiene razón Raúl Soto, con plata baila el mono. ¿Se necesita más plata para mejor seguridad en Chile? Sí. ¿Qué es lo que nos pasa con las reformas tributarias? Cuando tú haces mal una reforma tributaria, como la de Bachelet y el ministro Arenas, el 2014, se frenó la economía y se recaudó menos plata. Subir los impuestos no es igual a recaudar más. Yo estoy de acuerdo que necesitamos más plata, como dice Raúl Soto, pero una reforma tributaria pro crecimiento, un punto más que crezca el país, 700 millones de dólares más de recaudación. Y eso es lo que cuesta a veces a las personas del Frente Amplio, del Partido Comunista, explicarle. Ustedes como buenos políticos, sí, se me fueron rápido pero yo creo que tenemos que evaluar primero y una cosa ya Raúl, dale, déjame replicar. Dejemos a Raúl, hasta con mucha cara de aquí ya estamos entrando por lo que dijo Ricardo acá. Yo compadezco a los empresarios cuando se levantan en la mañana y leen el diario. O sea, me imagino que lo leen porque el empresario se pone al final con el 20% de IVA, con casi el 30% de impuesto a las empresas. O sea, la mitad de lo que gana se lo pasa al Estado. O sea, 15 días del mes el empresario trabaja para el Estado y 15 para él. Abre el diario en la mañana, licencias falsas pagadas por FONASA, 1.2 del PIB. Abre la siguiente página, dice 800.000 personas tienen un número provisorio, son migrantes indocumentados que se atienden en la salud pública. Han entrado sin papeles, sin respetar las reglas, y eso se paga con impuestos. 81.000 empleados públicos nuevos en este gobierno. Para que tengan una idea, Carabineros son 60.000. Si la mitad de esos amigos del gobierno hubieran ido a Carabineros, habríamos aumentado de 60.000. Entonces, dejemos a Raúl. Sí, dale, Raúl, y después a Catalina, vamos. Sí, después trato de volver al tema. No, ya, vamos. Sí, ya. Varias cosas. Mira, primero, yo siempre destaco como la política pública más relevante de los últimos años, en términos de resultados, pero sobre todo de cómo se llegó a ese resultado, el aumento del salario mínimo, ¿ya? Que de hecho se acaba de llegar a la meta de 500.000 pesos.
ahí hubo diálogo, hubo un pacto social detrás de los actores. Estuvo el gobierno, estuvieron los empresarios, ustedes. Entiendo, pero ¿cómo que no? Estaba la CPC ahí representada por el expresidente. Juan Sutil. Juan Sutil, sí. No, en esos diálogos estuvieron. Y estuvieron los trabajadores representados por la Perdóname que CUT. te retruque, Raúl. No. En los 500.000 estuvo la CUT y el gobierno. Donde sí estuvimos nosotros sentados fue en 40 horas. Eso es así. En los 500.000 fue una conversación entre el gobierno Juan y la Sutil CUT. estuvo ahí. Juan Sutil estuvo, hubieron diálogos, se participó y se llegó Y a el un gobierno y la entendimiento. CUT son como hermanos. Y las 40 horas también. Ahí sí. Las 40 horas en las también. 40 horas estuvimos sentados pero en el nosotros. salario mínimo se logró un entendimiento importante. ¿Ya? Y lo que quiero decir es, en definitiva, cuando hay diálogo social, previo al diálogo político, que a veces se entrampa mucho en las consignas, las peleas ideológicas, las cosas avanzan mejor. ¿Ya? Y yo creo que, yo le dije una vez al propio presidente Boric y al ministro Marcel, para el pacto fiscal, primero un acuerdo con los actores sociales, para la reforma de pensiones después también, y después viene la discusión legislativa. Pero para eso tiene que haber voluntad de ceder. No se trata de que yo busque imponer mi visión y tampoco el mundo privado busque imponer la suya, porque de lo contrario no es posible acercar posiciones. Hay que buscar un camino común para garantizar más justicia social, paz social hacia el futuro y también desarrollo, crecimiento y seguridad. Catalina, vamos a tener que cerrar este bloque contigo, después... Yo creo que si hay Pero quien un calla tema, no otorga. yo creo que si hay un tema en que hace tiempo técnicos, políticos, de lado y lado, estamos súper de acuerdo en las cosas que hay que hacer es en seguridad. O sea, hay diagnósticos compartidos, llevamos 15 años sabiendo lo que hay que hacer. Pero las debilidades, y aquí quiero agregar en el fondo cómo hacer más efectivas estas transformaciones, tienen que ver, uno, con transparencia. Las instituciones tienen que rendir mucho más cuenta de lo que hacen ahora. Y dos, es el tema de la corrupción. Donde no hay que instalar unidades antes de corrupción. O sea, esos dos ítems son tremendamente relevantes. Pero yo voy al consenso. El consenso en temas de seguridad, tenemos un diagnóstico compartido y dirían el 95% de las cosas. El problema es que todas las personas piensan, bueno, es difícil de ejecutar. Yo creo que cuesta mucho unir la mente del empresario con la mente sobre todo del Estado, y que comprendan las lógicas mutuas, porque cada uno tiene sus desafíos. Pero teniendo claro ese diagnóstico, lo otro es que los frutos tampoco son inmediatos. Entonces estamos, como en muchas otras áreas de política pública, un poco de acuerdo, pero sin hacer nada. Y por lo tanto, el llamado efectivamente a tomar las cosas en que sí estamos de acuerdo y poder empezar a hacer los cambios que se requieren. Bueno, yo le quiero agradecer esta parte del diálogo, porque han demostrado que pueden dialogar, tienen diferencias, han sacado también muchas propuestas e ideas que se pueden implementar. Algunas se hacen, otras se tienen que potenciar en conjunto, y han demostrado el espíritu del programa, un diálogo distinto, respetuoso. Así que ya vamos a ir a la próxima parte, al nuevo bloque. Vámonos a una pausa y nos seguimos con un diálogo distinto. Estamos en el último bloque de nuestro primer programa con diálogos distintos, hablando de seguridad. Aquí con Catalina Merch, directora de empresa, Ricardo Mewes, presidente de la CPC, y también aquí dos grandes diputados, Jorge Alessandri y Raúl Soto. Pero ahora cada uno va a tener un minuto para ver directo qué hay que hacer, ¿no es cierto?, para mejorar esa sensación de seguridad que todos los chilenos hoy día sufren. Primero, una sinergia, que es lo que busca también este programa. El Estado necesita al mundo privado, el mundo privado necesita al Estado, y la sociedad los necesita a los dos trabajando juntos. La invitación es a romper el hielo, dejar las trincheras de lado y lado y tratar de acercar posiciones para llegar cada vez más con soluciones concretas en el largo, en el mediano y en el corto plazo para los chilenos. Y para eso se necesitan más recursos,
Para eso necesitamos un acuerdo de seguridad que sea más allá del fast track legislativo, que permita transversalidad para que todos estemos juntos trabajando para combatir la delincuencia y no cada uno por su lado. Se requiere fortalecer las policías, el Ministerio Público, una nueva reforma procesal penal, complementar los esfuerzos policiales con esfuerzos militares de manera transitoria a través de la ley de infraestructura crítica y avanzar en el problema de fondo, que no es solo la persecución del delito, sino que es también, como se ha mencionado, la prevención y la reinserción, porque si no tenemos estas tres patitas de la mesa queda coja y eso al final del camino no va a arrojar bajo ningún punto de vista buenos resultados. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, Catalina. Sí, yo tomo las palabras de Raúl en términos de la necesidad de esta política de Estado, que trascienda los gobiernos de turno, que tengamos una hoja de ruta dentro de la cual cada gobierno pueda poner sus énfasis, pero que sigamos avanzando sobre un camino bastante claro. Y yo solamente enfatizar, yo creo que con suerte 1 de cada 10 pesos del presupuesto de seguridad se dedica a la prevención. Mucha no se hace con los resultados que se esperan. Las personas que ingresan a actividades delictivas de manera persistente y violenta son pocas, es abordable. Por lo tanto, mi gran apuesta es esa prevención focalizada en niños y jóvenes que ejercen conducta tempranamente. Jorge. Estamos en una crisis grave, el llamado es a dialogar. No solamente público y privado, los que usaban la polera matapacos tienen que sacársela rápido, tienen que pedir disculpas. Los que alguna vez nos resistimos a alguna medida social o tributaria, tenemos que también sentarnos a la mesa y empezar a ver cómo entre terapias de shock, políticas de Estado y cambios a largo plazo, Chile vuelve a ser el país más seguro de América Latina, Chile vuelve a ser un país que crece, un país que crea empleo y un país donde los jóvenes talentosos se quieren quedar o quieren volver después de estudiar su posgrado afuera. Ese sitial que alguna vez tuvimos, lo perdimos, se empieza con diálogo, pero también con un cambio cultural, de subirnos al mundo de la tecnología, de subirnos a la prevención temprana, de salvar o lograr que esos niños se enamoren de algo para que se salven, con migración ordenada y regular y mirando las cosas malas que han hecho nuestros vecinos en Sudamérica que les han traído grandes penurias. Ricardo. Creo que es importante la focalización, la redistribución de los recursos para abordar este tema de la seguridad, que estamos en una crisis tremendamente importante. El control de la migración también es vital. Es vital también un trabajo internacional en conjunto, porque estos fenómenos de crimen organizado nos afectan a nosotros, pero también le afectan a Perú, a Bolivia, los países limítrofes, Argentina. Y también tenemos que entonces abordarlo en conjunto. Yo creo que eso es una de las materias que no lo abordamos dentro de la discusión, pero es vital. Y yo creo también, al igual que Raúl, que Jorge y la Cata, que esto con una conversación profunda y poniéndonos de acuerdo como una política pública de largo plazo es la única forma en que creo que vamos a salir adelante de esta situación que quienes la hemos sufrido realmente y nos ha afectado en lo personal, como lo señalé al principio, es un drama personal, familiar, de tal magnitud que tenemos la obligación, nosotros, que somos líderes en nuestras distintas áreas, en abordarlo de la mejor forma posible. Bueno, gracias Ricardo, gracias Catalina, gracias Raúl. Gracias, Jorge. En primer lugar, decirles que aquí han salido muchas ideas, hay bastante consenso, también hay diferencias, pero lo importante es que ustedes han podido demostrar, y a todos quienes nos ven, a quienes nos escuchan por todas las plataformas de Radio Agricultura, han demostrado valentía, han demostrado que se puede dialogar desde las diferencias con respeto y con humanidad. Y eso es lo más importante, se está logrando, y eso es lo que a mí me conmueve, el objetivo, el propósito que invoca con diálogos distintos. Y todos tenemos que construir un mejor Chile, ustedes son quienes tienen que liderarlo, tienen una gran responsabilidad y por eso también, como el tema de la seguridad es la prioridad número 1 para todos los chilenos, es que el próximo capítulo, el próximo domingo, también seguiremos hablando de la seguridad. Así que los esperamos a todos el próximo domingo a las 12. Y realmente ha sido un gusto tenerlos conmigo hoy día en Diálogo Distinto. Muchas gracias por la invitación y un gusto conversar con todos.